Fernando Cedeño tiene la palabra. Buenas, muchas gracias, señor presidente. Pensé que no iba a tener la oportunidad de hablar porque desde el día de ayer estaba solicitando la palabra. Empiezo en primer lugar, señor presidente, solidarizándome con las víctimas de esta grave crisis de conmoción social que vive el Ecuador, con con los familiares de los 5 personas fallecidas, 145 heridos, 8 desaparecidos, 5 muertos. Desde el lado del Ejecutivo, desde el Gobierno Nacional, nunca ha habido una intención real al diálogo. Desde el inicio de estas movilizaciones, desde el día 13, el Gobierno Nacional primero empezó con una campaña de descalificación a los interlocutores, a las organizaciones sociales, al movimiento indígena de esta movilización. Primero calificando lo que están siendo financiados desde el narcotráfico y de intereses oscuros de la sociedad. En segundo, encarcelando al señor Leonidas Issa, uno de los principales dirigentes de esta movilización, pensando que así controlaban la situación. En segundo lugar, por lado del presidente de la República, dispuso la conducción de esta crisis política a los organismos represivos, tanto al ministro del Interior y al Ministerio de Defensa, quienes han cumplido su rol, pero lejos de lograr pacificar el país, lo que tenemos es realmente 14 días de incertidumbre, 14 días de violencia en las calles y no hay solución a este tema. Es por eso que nuestra bancada se atrevió a proponer un mecanismo constitucional, un mecanismo legítimo para buscar una salida a esta crisis, porque no pueden seguir habiendo más muertos, no podíamos seguir impávidos, no podíamos seguir indolentes a lo que sucedía en las calles. ¿Por qué? Porque producto incluso de las acertadas decisiones del presidente de la República, incluso el día viernes en su rueda de prensa, luego de haber superado su enfermedad del COVID, sale a anunciar al país que van a agudizar los niveles de violencia y de represión. Y las consecuencias las hemos visto en estos días. Pero no solamente con eso, sino que además desde el Ejecutivo han empezado a incentivar el odio el impulsar a grupos racistas y neonazis en el país, que han generado toda una política de exclusión, de racismo, de violencia, que por suerte no han caído en ese afán de violencia los mismos grupos para evitar confrontación entre hermanos ecuatorianos. Y se olvidan estos grupos que Quito nos pertenece a todos los ecuatorianos. Quito es la capital de la provincia, la capital del país, perdón, y nos pertenece a todos los ecuatorianos. Por lo tanto, no solamente es exclusividad de los quiteños de bien, sino de todos nosotros. Lo que no logra entender el Ejecutivo es por qué se producen estas movilizaciones. Estas movilizaciones se producen por el profundo descontento social que existe en la sociedad ecuatoriana, porque tenemos un gobierno indolente, incapaz, que no ha podido durante todo este tiempo que lleva 1 año y meses en dar salidas a las reales y acuciantes problemas del pueblo ecuatoriano. Ninguna política pública ha tenido éxito en el país. Solamente la represión, la inseguridad, el desempleo, la falta y la inflación, que son los problemas lacerantes que tiene el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos. Por eso es que salen a protestar, porque aquí, si bien es cierto, hay un llamado a las movilizaciones por parte de organizaciones sociales y del movimiento indígena, pero también hay mucha espontaneidad del pueblo que salen desde sus barrios a reclamar por el alto costo de la vida y por las condiciones y la falta de empleo que vive actualmente el país. Por lo tanto, no se debe seguir estigmatizando a la protesta social. Hay que entender de que esto es producto de sus errores, señor presidente, de lo que usted ha hecho de lo que no ha hecho durante todo este tiempo, porque al final lo único que le ha importado a usted, señor presidente, es cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y cumplir con la carta de intención que el Ecuador firmó desde el gobierno de Lenín Moreno y que usted lo sigue haciendo. Tanto lo sigue haciendo que en estos días de manifestaciones, el día 18 de junio firmó el decreto 457, que sigue en la misma causa de cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que lleva más despido a los trabajadores públicos del país con el ánimo de achicar el tamaño del Estado.
neoliberalismo puro. Se ve que no han entendido nada, no entienden lo que pasa en otros países de América Latina, no entienden lo que pasó desde octubre del 2019 en repúblicas hermanas como Chile, Colombia, que incluso en Colombia en ambas naciones llevaron al triunfo al progresismo en América Latina. Pero aquí no entienden ni quieren entender nada. Por eso es que nosotros hemos planteado esta solución de aplicar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, que es un mecanismo democrático. ¿Por qué? Porque a veces aquí se entiende y que creen y nos hablan como que la historia del Ecuador comienza a partir del año 2007 en la que Rafael Correa llegó al país. Pero nos olvidamos los años de democracia, desde el retorno a la democracia, para no irnos muy atrás, desde el año 79 en que retornamos a la democracia, vivimos gobiernos y periodos de profunda inestabilidad política. Durante 10 años, desde 1997 hasta el 2007, del 2006, perdón, 96 hasta el 2007, vivimos una profunda crisis política y económica. Ningún presidente durante esos 10 años culminó su periodo. Y es por eso que los constituyentes de Montecristi crearon estos mecanismos legales como válvulas de escape ante los verdaderos conflictos sociales y de convulsión social como los que estamos viviendo el día de hoy. Pero tanto no entienden la realidad e incluso la cosmovisión del mundo indígena y de los grupos originarios de América Latina y del Ecuador en particular, que tratan de siempre buscar calificativos, que son utilizados por la Revolución Ciudadana. Ellos no se dejan utilizar de nadie. Son grupos organizados que durante años han resistido de manera férrea por preservar sus valores y su cultura. Es por eso que rechazamos estas falsas acusaciones que se pretenden desviar y construir una narrativa para distorsionar la verdadera realidad de lo que pasa en el país. Finalmente, señor presidente, quisiera, amparado en lo que dispone el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, plantear una moción de poner en conocimiento de la Asamblea Nacional, una vez de que se cumpla lo establecido en el artículo 130 de la Constitución y el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, poner en aprobación de este Pleno la resolución que ha sido ingresada de manera oportuna a la Secretaría General de esta Asamblea Nacional para que en su debido momento sea considerada la respectiva moción que estoy presentando y que he presentado por medio del DTS a la Secretaría General, señor presidente. Muchas gracias, buenas noches.